el comienzo de la creación. En el vasto lienzo de la creación, el Creador no solo otorgó forma a Adán, sino que también le dio la esencia de un ser pensante, capaz de experimentar, sentir, amar y anhelar. En el jardín del Edén, un lugar de espléndida belleza y abundancia, Adán disfrutaba de la compañía de la naturaleza en su estado más puro. Cada planta, cada río y cada criatura parecían hablarle en un idioma que trascendía las palabras. La conexión entre Adán y su entorno era más que la simple coexistencia. Era una danza armónica que celebraba la vida en todas sus facetas. A medida que pasaba el tiempo en este paraíso terrenal, Adán comenzó a sentir una profunda soledad a pesar de la compañía de los animales que el Creador había puesto a su alrededor. Consciente de su singularidad, se dio cuenta de que, aunque la naturaleza le ofrecía compañía, no podía satisfacer del todo su necesidad de conexión. Ante esta realidad, el Creador decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo, y así, utilizando una de las costillas de Adán, formó a Eva. Al abrir los ojos, Adán vio por primera vez a su compañera, un reflejo de su ser. Su corazón palpitó con un amor que desbordaba más allá de lo físico. Eva no solo se convirtió en su pareja, sino también en su igual, mostrando así el ideal de la unidad en la diversidad. La alianza entre Adán y Eva estaba destinada a ser sagrada. En Edén todo parecía perfecto. La vida fluía en equilibrio, cada decisión ve acompañada de una profunda sabiduría que solo se encuentra en la simplicidad de las cosas esenciales. Sin embargo, la dinámica de la existencia comenzó a tensarse con la llegada de la serpiente, un símbolo de la curiosidad y el deseo. La tentación resonó en sus corazones como un eco distante, presentando la idea de un conocimiento prohibido. A través de la serpiente, se susurró que podían alcanzar un estado de ser más elevado, uno que les permitiría conocer el bien y el mal, una idea intrigante que su naturaleza inquisitiva no pudo resistir. Eva, en su anhelo por comprender más allá de lo que conocían, tomó la decisión de comer del fruto prohibido y compartió con Adán la dulce tentación que resultó ser amarga. Este acto de desobediencia no solo rompió la unidad de su existencia armoniosa, sino que también les mostró las fragilidades de ser humanos. La culpa y la vergüenza se infiltraron en sus corazones, y el conocimiento que una vez parecía prometedor se convirtió en un peso sobre sus almas. Al tomar de ese fruto, Adán y Eva no solo desataron las complejidades de la vida, sino que se alinearon con la historia interminable de la humanidad, marcada por decisiones que llevan a consecuencias profundas. Al ser conscientes de su desnudez y vulnerabilidad, experimentaron la pérdida de la inocencia. Así, en aquella mañana brillante que solía ser un símbolo de la esperanza y el nuevo comienzo, comenzó la era de la conciencia humana. La luz que antes les iluminaba, ahora reflejaba la dualidad de sus elecciones. Con cada paso fuera del Edén, comenzaba el legado de la búsqueda de la redención. Adán y Eva se convirtieron así no solo en los primeros seres humanos, sino en los portadores del peso de la historia, marcando el inicio de un viaje que abarcaría generaciones. Un continuo esfuerzo por encontrar su lugar en un mundo que, aunque lleno de posibilidades, estaba acompañado de dolor y decisiones difíciles. La caída y la rebelión. La serpiente, con su astucia inherente, no solo ofreció el fruto prohibido, tejió su seductora narrativa alrededor del acto de desobediencia, adentrándose en las mentes de Adán y Eva con inusitada habilidad. En su forma escurridiza, un símbolo de las tentaciones que acechan a la humanidad, planteó no solo la cuestión de la curiosidad, sino también de la desesperación por el conocimiento. Cada palabra pronunciada por la serpiente llevaba consigo un peso, un eco que resonaría a lo largo de la historia. ¿Realmente morirán?, susurró, engalanando la duda con un manto de incertidumbre que comenzó a calar en el corazón mismo de la inocencia. El fruto del conocimiento no fue simplemente un objeto, se transformó en un emblema de libre albedrío y de la complejidad del ser. Al probarlo, Adán y Eva no solo rompieron un mandamiento divino, sino que también abrieron un portal a una existencia donde cada elección traería consigo una carga moral, una balanza que mantendría en equilibrio el bien y el mal. La vida en el Edén, previamente marcada por la serenidad y la armonía, se tornó un paisaje de posibilidades y preguntas. Con cada bocado del fruto, sus mundos interiores comenzaron a transformarse. La inocencia se desvaneció, dejando tras de sí un terreno fértil para el arrepentimiento y la autocomprensión.
Los colores desbordaron sus matices. La alegría y la tristeza, antes indistinguibles en la pureza del Edén, comenzaron a tomar forma, y la complejidad del amor y el dolor se entrelazaron en una danza que definió su nueva realidad. Las emociones se intensificaron y comprendieron que sus decisiones no eran meras acciones, sino manifestaciones de su ser más profundo. Pronto, las sombras de la ignorancia cedieron ante la luminosidad de la conciencia. Adán y Eva se dieron cuenta de que no podían volver a ser quienes eran. La serpiente, aunque ya ausente, dejó una huella imborrable en su ser, un recordatorio constante de la fragilidad humana. Su rebelión resonó en los confines del cosmos, creando ondas de desafío que se transmitieron a través del tiempo como un eco de la dificultad inherente a la condición humana. Elegir entre el deseo y la razón, la curiosidad y la sumisión. El acto de desobediencia fue, en última instancia, el catalizador de una lucha más profunda que se extendió más allá de las fronteras del Edén. La caída se convirtió en un símbolo de la transgresión, de un hombre que se atrevió a mirar más allá del velo que se le había impuesto. En la búsqueda de conocimiento, Adán y Eva se convirtieron en portadores de una sabiduría que traería consigo tanto la luz del entendimiento como la sombra de la culpa. Cada generación que brotó de su legado enfrentaría el mismo dilema, la lucha entre el deseo de conformarse y la necesidad de explorar. Las decisiones, aunque a menudo pequeñas y aparentes, se volvieron un reflejo del conflicto eterno entre lo divino y lo humano, lo instintivo y lo racional, marcando un camino de rebelión y comprensión que jamás se desvanecería. La historia de Adán y Eva había comenzado un viaje que resonaría en los corazones de innumerables seres, creando un tejido complejo de elecciones y consecuencias que aún hoy continúan definiendo la experiencia humana, las consecuencias de sus acciones. Mientras Adán y Eva se adentraban en su nueva vida fuera del Edén, sus corazones se llenaban de una mezcla de temor y esperanza. El mundo que los rodeaba era vasto e inhóspito, un lugar donde cada impresionante paisaje ocultaba tanto belleza como peligro. El verde exuberante de los campos se encontraba con las sombras de criaturas desconocidas, y el cielo azul, aunque sereno, guardaba tormentas que podían caer de repente. En este nuevo entorno, el idealismo del Edén se desvanecía, reemplazado por una dura realidad que exigía tanto de su espíritu como de su cuerpo. La labor en la tierra comenzó con dificultades. Sin la abundancia mágica de frutos y flores que antes se ofrecía en el paraíso, Adán y Eva se vieron obligados a trabajar de manera constante para cultivar lo que necesitaban para sobrevivir. Aprendieron a labrar la tierra con sus manos, a sembrar semillas y esperar pacientemente el crecimiento, a cuidar de los brotes hasta que los frutos fueran lo suficientemente maduros. La rutina diaria era extenuante. Cada amanecer les traía nuevos desafíos, condiciones climáticas impredecibles y plagas que amenazaban a sus cultivos. Sin embargo, en medio de este arduo trabajo también descubrían una satisfacción primal, un sentido de logro que hacía que cada fruto cosechado valiera su esfuerzo. El sufrimiento acompañaba a sus días, no solo en la forma de trabajos extenuantes, sino también en el comprender la pérdida por primera vez. La muerte, una idea lejana en el Edén donde la inmortalidad era un hecho, se convirtió en una sombra constante. Cada vez que una criatura dejaba este mundo o una planta marchitaba, un eco de tristeza llenaba sus corazones. Adán y Eva tuvieron que enfrentarse no solo a sus propias dudas e inseguridades, sino también a las realidades de la existencia, que la vida es finita y que el sufrimiento es parte del viaje humano. De esta manera, forjaron un legado, un hilo conductor que conectaría a todos sus descendientes. Las generaciones futuras aprenderían a entender el trabajo no solo como una carga, sino como una forma de redención, un medio para emanar fuerza de las dificultades. La resistencia se convertiría en un valor fundamental, inmortalizando el sacrificio y las lecciones que Adán y Eva enseñaron con su propia vida. Las historias de sus esfuerzos y sus logros se transmitirían de boca en boca, formando un tejido social que culminaría en la celebración de la vida junto a la aceptación de su inevitable final. A medida que sus días se sucedían, Adán y Eva se dieron cuenta de que habían traído consigo el conocimiento del bien y del mal. Este entendimiento se reflejaba en sus interacciones, en cómo se cuidaban el uno al otro y en la manera en que comenzaban a las comunidades incipientes que emergían de su relación.
Aprendieron a amarse en tiempos difíciles, a negociar el espacio que compartían y a construir vínculos con aquellos que llegaban después. Todo esto les enseñó a evaluar riesgos, a crear alianzas y amistades, y a enfrentar la adversidad con una unión reforzada. La dualidad del conocimiento que poseían se tornaba cada vez más claro en su vida cotidiana. Mientras exploraban su nueva realidad, se enfrentaban con frecuencia a decisiones que podían cambiar el curso de su existencia. Sus elecciones no solo afectaban su vida en el presente, sino que sentarían las bases de lo que vendría después. Así, la historia de la humanidad comenzó a tejerse con hilos de amor, lucha y oportunidades perdidas, un manto de experiencias que, aunque era pesado, también ofrecía la promesa de crecimiento y transformación. En este mundo nuevo, la vida de Adán y Eva no sería un sendero sencillo ni predecible. Sin embargo, aprendieron a permanecer firmes en medio de la tormenta, a buscar la luz en la oscuridad y a través de su travesía, dieran forma a un nuevo capítulo que resonaría a lo largo de los siglos. El legado de Adán y Eva. A medida que las sombras de Adán y Eva se desvanecían en el horizonte, su legado se expandía a través de las generaciones, sembrando semillas de esperanza, desafío y reflexión en el corazón de la humanidad. Cada descendiente, cargando la historia de sus ancestros, se convertía en un eco de aquella primera elección trágica en el jardín. En el trasfondo de su existencia, la dualidad de la naturaleza humana se manifestaba en cada acción, en cada decisión que tomaban, creando un mosaico de experiencias que unía el pasado al presente. Los primeros pueblos se formaron a la luz del fuego, donde las historias de Adán y Eva se contaban bajo las estrellas, y sus nombres se pronunciaban en voz baja, reverberando en la memoria colectiva. En estas tribus, la cultura floreció, y la agricultura se tornó en el pilar fundamental de su sustento. Los descendientes de aquellos primeros humanos aprendieron a trabajar la tierra, a descubrir los ciclos de las estaciones, lo que les permitió no solo sobrevivir, sino también prosperar. Sin embargo, esta nueva forma de vida conllevaba nuevos retos y dilemas. El cultivo de la tierra trajo consigo la propiedad, y la propiedad sembró las semillas de la avaricia. Las decisiones que tomaban en ocasiones los sumergían en disputas y conflictos, recreando fragmentos de la narrativa de sus propios progenitores. A medida que las sociedades crecían en complejidad, también lo hacían las interacciones humanas. Las alianzas y rivalidades se tejían como una tela intricada, llevándolos a cuestionar la naturaleza de la moralidad y la justicia. Como descendientes de aquellos que habían conocido la gracia y la caída, buscaban establecer leyes y principios éticos que les guiara en su camino. Se formaron juntas comunitarias en las que se debatían los dilemas de la vida, donde el peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de quienes lideraban. La influencia de Adán y Eva se hacía sentir en cada decisión, y el recuerdo de su elección original se entrelazaba en cada discusión. El pensamiento filosófico, como una búsqueda incansable de la verdad, comenzó a surgir en diversas civilizaciones. Figuras prominentes reflexionaban sobre la existencia del bien y del mal, el destino y la libertad. En plazas concurridas, los ciudadanos discutían si la condena de sus antepasados eran un lastre que llevaban o una oportunidad para crecer. La historia se tornó en un espejo, reflejando sus luchas, sus esperanzas y sus anhelos. La idea de redención y propósito se convirtió en una constante en sus vidas, una búsqueda que llevaban en el corazón, anhelando comprender su lugar en un mundo que cambió constantemente. Los relatos de Adán y Eva se adaptaron, filtrándose a través de las culturas, revelando matices que hablaban de la experiencia humana en su forma más pura. De historias sobre el pecado emergieron narraciones sobre la resiliencia, donde sus descendientes encontraron formas de reconciliar el dolor con la plenitud de la vida. Las enseñanzas sobre lecciones aprendidas hablaban de la capacidad de levantarse tras las caídas, de encontrar significado en el sufrimiento. Así, el viaje de la humanidad continuó, no solo como un recordatorio de que las decisiones del pasado influyen en el presente, sino también como un testimonio del espíritu indomable de búsqueda de la esperanza. En cada rincón del mundo, el eco de Adán y Eva resonaba, y su legado, aunque marcado por la imperfección, se manifestaba como un faro que guiaba a aquellos que buscaban redención, pintando un lienzo infinito en el que cada ser humano podría dejar su propia huella.
No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.